La palabra Barzak tiene un significado profundo que muchos se asocian simplemente con el periodo entre la muerte y la resurrección, especialmente con la experiencia en la tumba. Pero permítanme contar una historia que va más allá de lo que piensas, algo que a primera vista puede parecer repetitivo, como tantos informes de terror que escuchamos por la noche, cuando la oscuridad amplifica cada ruido de suspiro o inesperado. Tal vez incluso sientas un escalofrío en tu columna mientras lees, como si una voz le susurrara en tu oído o un sonido de la nada rompiera el silencio. Sin embargo, lo más importante aquí no es el miedo, sino la interpretación que surge más tarde. Después de todo, estos sonidos siempre están con nosotros, y no hay razón para temerlos. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Narrador. Hoy traigo una historia real que desafía la lógica y nos hace cuestionar que está más allá de lo visible. Era un día soleado cuando un automóvil con 7 pasajeros llegó a Alejandría, más precisamente en el vecindario de Oran. El vehículo se detuvo frente a un edificio de 5 historias con un ascensor envejecido extrañamente bloqueado por un código. Para escalar el segundo piso, no había alternativa sino las escaleras. En la puerta de uno de los apartamentos, un hombre de unos 30 esperaba, visiblemente nervioso, constantemente mirando a su alrededor, como si esperara algo, o alguien. Él era el corredor de la propiedad. Una familia compuesta por una madre, 3 hijos, un abuelo y una abuela ingresaron al apartamento por primera vez. El olor a tiempo fue el que más llamó la atención. No era solo la humedad del mar, común en edificios acumulados, sino algo más denso, como si las paredes mantuvieran recuerdos de todas las personas que vivían allí. Cada risa, cada lágrima, cada momento de tensión había dejado una marca invisible, y ahora, a lo largo de los años, estas marcas se mezclaban en un aroma pesado, casi sofocante. Puede parecer exagerado, pero cierra los ojos por un momento, respira profundamente e imagina, sentirías lo mismo. El apartamento era modesto. Cuando abrió la puerta, se encontró con una habitación dividida en 2 entornos, un pequeño espacio con un sofá desgastado y una mesa vieja, y otra habitación de tamaño mediano con una cama y un sofá-cama. Todavía había una segunda habitación, con un porche que se extendía hasta la sala de estar, ofreciendo una vista panorámica del mar, tan hermosa que cualquier descripción sería insuficiente para transmitir su magnitud. A pesar del espacio apretado para una familia tan numerosa, decidieron alquilarlo durante 2 meses. El edificio no estaba totalmente deshabitado. En la planta baja, vivió un ciego, que pasó sus días sentado en la puerta, leyendo periódicos. En el tercer piso, una mujer extraña, aquellos que causan escalofríos que solo miran. Pero el detalle más intrigante fue la distribución de miembros de la familia en todo el apartamento. Mi hermana y yo dormimos en colchones en el porche, cerca de la entrada. Mi madre, mi hermano menor y mi abuela estaban en la primera habitación, y mi abuelo, en el segundo. Mis padres no estaban presentes, porque mi padre trabajaba en un país del Golfo. En los primeros días, todo parecía normal. La incomodidad del sueño fue compensada por la vista del mar al despertarse. Pero el segundo día, mi hermana me despertó antes del amanecer, asustado. Ella juró que escuchó voces y ruidos de gafas que latían del porche. Sin embargo, no escuché nada. Para calmarla, abrí la puerta del porche y no encontré nada más que silencio. La convencí de que los sonidos provenían de la cafetería que funcionó toda la noche en la planta baja. Los días pasaron y se repitió el mismo patrón. Ella escuchó, no lo hice, y la explicación siempre cayó en el movimiento nocturno del establecimiento. Hasta una mañana noté algo peculiar. El hombre ciego, que estaba sentado en la puerta con una mesa y 2 sillas, leyó el periódico por la noche, en la oscuridad. Esto no llamó mucho la atención, hasta que una vez llegué a casa. Al subir las escaleras, me di cuenta de que no estaba en el lugar habitual. De repente escuché pasos desde el ascensor, ese mismo ascensor bloqueado por un código. Cuando miré, vi al viejo, sus ojos fijos en el piso, mientras se veía perfectamente dónde pisó. Abrió la puerta del ascensor, entró y subió. El sonido de sus pasos en las escaleras me hizo paralizar, mezclando miedo y curiosidad. Después de todo, ¿cómo podría un ciego moverse con tanta precisión en la oscuridad? Los siguientes días pasaron por la misma rutina. Mi hermana escuchó a los ruidos en el porche. La calmé y el misterio del viejo ciego solo aumentó. Hasta que, en el segundo semana, algo ha cambiado. Cuando llegué a la clase de la mañana, noté que el apartamento en la planta baja a la derecha estaba a la luz.
Una canción de piano vino de adentro. Esto significaba que el corredor había mentido, el lugar no estaba vacío. ¿Pero por qué nadie se fue? ¿Y por qué solo escuchaste música? 2 semanas después, mi madre decidió invitar a mi tío, su esposa y su hijo a una visita. Mi tío era conocido por adorar historias de terror. Desde una edad temprana, recolectó casos de miedo, como leyendas de hombres o criaturas sin rostro que perseguían aldeas. Su capacidad para narrar estas historias, alterando la voz para dar más realismo, fue impresionante. Esa noche, después de una agradable cena, comenzó a contar una historia sobre un enano rojo que parecía otorgar deseos. ¿Quién te trajo aquí, mortal?, dijo el enano, con una voz ronca. Este es el reino de los enfermos, prohibido para los vivos. Vuelve antes de que otros se diviertan contigo. Mi tío, con dominio, cambió su tono para imitar al enano, haciendo baches a todos. Para demostrar que la criatura era real, pidió un simple deseo, una manzana roja. De repente, como por magia, una manzana apareció debajo de la cama. Mi hermano menor, asustado, preguntó si era cierto. Mi madre, tratando de calmar la situación, dijo que era solo una broma, que la fruta debe haber caído de la bolsa que compramos ese día. Pasó el miedo y todos se fueron a dormir. Pero al amanecer, la esposa de mi tío se despertó, y cuando fue al baño, escuchó la voz de mi abuela fallecida, llamándola. Ella respondió, pero no recibió respuesta. Al escuchar la llamada por segunda vez, corrió asustado por la habitación sin encontrar a nadie. Al día siguiente, todo parecía normal hasta la medianoche, cuando mi tío se despertó con los gemidos de alguien con dolor. Al abrir la puerta de nuestro apartamento, se dio cuenta de que el sonido venía de la calle. Asegurado, regresó a la cocina para beber agua. Pero al entrar, algo inesperado esperándolo. Al entrar en la cocina, no había nadie parado frente a la nevera, como él imaginó. Pero tan pronto como encendió la luz, entró en mi abuelo, Dios para tener su misericordia, ya tomando un sorbo de agua sin siquiera esperar a la luz. Mi tío, aún aturdido, trató de recompensarse cuando su abuelo, con calma, dijo que volvería a dormir y lo dejó cerca de la puerta de la segunda habitación. Al llegar a la puerta de diapositivas, mi tío notó una luz detrás de él. Se volvió para ver quién era, pero solo encontró a mi abuelo saliendo del baño, diciendo con un tono de desaprobación, «Ouda, ¿qué te mantiene despierto hasta ahora?». Él respondió, confundido, balbuceando que no había nada, que nada de eso estaba sucediendo. Mi abuelo suspiró, dijo, «Ven conmigo, necesito encontrar mis lentes». «No tengo idea de dónde las dejé». Mi tío vacilante lo siguió por el pasillo, pero en cada paso, recitó extractos suaves del Corán, como si lo protegiera. Cuando llegaron a la habitación, se dio cuenta de que la luz estaba encendida, aunque nadie estaba allí. De repente escuchó la voz de su abuelo, ahora distante, diciendo, «He encontrado, Uda. Puedes volver a dormir». Y así, mi tío salió de la habitación, sin entender lo que acababa de suceder, y pasó el resto de la noche en curso, incapaz de cerrar los ojos. En su último día con nosotros, mientras revisaba mis lecciones como de costumbre, escuché a mi primo llorar histéricamente sin razón aparente. Todos los intentos de calmarlo fallaron. Lo tomé en mi regazo y bajé a la planta baja, solo para distraerlo. Pero cuando pasé por la puerta de nuestro apartamento, algo me llamó la atención, el sonido claro de un piano que se toca. No daba mucha importancia en ese momento, mi único objetivo era hacer que mi primo dejara de llorar. Comencé a tararear las canciones que le gustaban, y poco a poco, se estaba calmando. Cuando pregunté qué había sucedido, él respondió con solo 2 palabras, todavía con una voz temblorosa, el tío tenía miedo, y comía cerca del ascensor. Había inclinado la cabeza sobre mi hombro, casi me quedaba dormido, así que decidí no insistir más. El aire exterior era pesado, como si la atmósfera misma intentara sofocarnos. Cuando di la espalda a la puerta del edificio, sentí un escalofrío a través de mi columna vertebral cuando escuchó una voz femenina detrás de mí, subirme en el ascensor, «Mi hija, tú y tu hijo». Es la primera vez que veo al anciano que ha estado leyendo periódico frente al edificio. Cuando me di vuelta, estaba justo frente a mí, tan cerca que pude ver cada detalle de su rostro por primera vez. Temblé, agradecí una voz de voz y corrí con mi primo en mis brazos.
Llamé a la puerta del apartamento con tanta fuerza que todos se despertaron, asustados. Mi tía, todavía con sueño, me preguntó cómo sabía que estaba llevando a un hijo, y no solo eso, sino que era un niño. Antes de que pudiera responder, mi tío interrumpió, preguntando dónde estaba la cena. Mi tía, confundida, respondió, ¿qué es, Uda? La cena está en la mesa. Y así, el sujeto estaba cerrado. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de Sunny, se empacaron sus bolsas, se despidieron y se fueron. Pero la extrañeza no terminó allí. Mi hermana y yo escuchamos voces y risas del área de servicio nuevamente, como si alguien estuviera hablando. Salí al porche para confirmar, pero los sonidos parecían venir de la casa, no fuera. Al día siguiente, decidimos dormir en la habitación con nuestra madre, pero ella no lo permitió. Regresamos al área de servicio, y fue entonces cuando escuchamos una voz de voz infantil, mamá. Mi madre respondió, como si fuera natural, sí, mi amor. La voz se repitió, más urgente, mamá. Mamá. Nadie de nosotros había llamado. Mi hermano pequeño dormía, mi hermana estaba a mi lado y yo permanecí en silencio. Mi molesta madre gritó con nosotros, queriendo saber a quién había llamado. Mi hermano se despertó asustado, y yo, sin entender por qué lo hice, sentí que necesitaba controlar la situación. Me disculpé con él por despertarlo y escuché a mi madre murmurar algo antes de que todos volvieran a dormir. A la mañana siguiente, decidí decirle todo a mi madre, los sonidos que escuchamos, la voz que la llamé la noche anterior, y juré que ni yo ni mi hermana la habíamos llamado. También confesé que, hace algún tiempo, vi una sombra extraña cerca del baño, que apareció alrededor de las 2 de la mañana y desapareció con la llamada a la oración del amanecer. Mencioné al viejo que dejó de sentarse frente al edificio por la mañana, pero que, por la noche, al pasar la entrada, bajó el periódico y me miró con una sonrisa provocativa, una mezcla de desafío y miedo. Y luego, en los últimos días, comencé a notar algo aún más inquietante, el ascensor descendió solo, se detuvo en la entrada sin nadie adentro, y las puertas se abrieron al vacío. Además, escuchamos ruidos del apartamento sobre el nuestro, muebles arrastrados, algo metálico que se tira por el piso con un crujido afilado. El problema era que ese apartamento había estado cerrado durante años. Mi madre me miró incrédula y preguntó, ¿cómo sabes que el apartamento anterior está cerrado? Antes de que pudiera responder, escuchamos el grito de un niño pequeño y el grito desesperado de una mujer. Salimos a ver lo que estaba sucediendo y encontramos al residente del tercer piso, no del apartamento sobre el nuestro, sino a través del pasillo, tirando de su hijo para que se fuera. El niño, aterrorizado, se escondió detrás de ella. Mi madre ofreció ayuda y la mujer aceptó. Mientras subíamos las escaleras, recé para que el apartamento sobre el nuestro estuviera ocupado, para que yo estuviera equivocado. Pero no lo fue. La puerta estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, confirmando que nadie había vivido allí durante años. Esa era una prueba de que lo que estábamos viviendo no había tenido una explicación natural. Bajé y le conté todo a mi madre, pero ella no sabía qué decir. Decidí prepararme para salir a la escuela, pero al mirar la puerta de nuestro apartamento, sentí algo que nunca antes había experimentado, un miedo vago, como si supiera que algo iba a suceder, sin saber exactamente qué. Al mismo tiempo, una extraña excitación me hizo cargo de mí, como si lo estuviera esperando. Era un entusiasmo poco saludable, como si mi cuerpo supiera que esa noche traería algo inevitable. Y eso es exactamente lo que pasó. Mi madre permaneció despierta toda la noche mientras dormía a su lado. No había sonido, ni ruido. Ella me aseguró que estaba durmiendo, que probablemente había sido solo un sueño. Pero no estaba soñando. Ingresé al baño y, por primera vez, me preguntaba si era posible que una persona existiera en dos mundos al mismo tiempo, o en dos momentos. Dejé el baño pasando frente a mi madre, y fue entonces cuando me llamó, asustada, ¿qué es eso en tu cuello? Esa pregunta cayó sobre mí como un cubo de agua fría. Mientras envolvía mi mano, sentí un pecú. Fue herido, como si algo, o alguien, me hubiera tocado por la noche. Ignoré la respuesta, pero pregunté por qué habían sido despertados toda la noche. Fue entonces cuando mi madre me contó una historia que congeló mi sangre. Ella dijo que al amanecer escuchó sonidos de asfixia del apartamento de al lado. Por la mañana,
mi hermana descendió para bajar algo, y sobre arriba, escuchó el mismo sonido nuevamente, como si la escena de la noche anterior se repitiera. El hijo de los vecinos, que vivían en esa unidad, había insistido en viajar contra la voluntad de la familia. Mi madre también mencionó sombras que vinieron y vino frente a la puerta del apartamento, como si algo, o alguien, estuviera tratando de entrar o salir. Mi curiosa hermana decidió acercarse a la puerta para escuchar mejor. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que había una cerradura oxidada, cubierta de polvo. En segundos, entendió, ese apartamento había estado vacío durante años. No había nadie allí. No hubo segunda oportunidad de duda. La luz se apagó, las sombras desaparecieron y el silencio volvió a decir. Mi hermana corrió de regreso, y estaba paralizado, solo podía pensar, ¿quién, o qué, se había asfixiado esa noche? Decidimos salir del apartamento al mismo tiempo. El corredor, al recibir las llaves, nos miró de manera extraña y preguntó si habíamos visto o escuchado algo extraño. Mi madre inventó una excusa familiar, diciendo que necesitábamos volver con urgencia. Inspeccionó el lugar, confirmó que todo era normal y nos acompañó a la salida. Fue entonces cuando, abajo en las escaleras, mi mirada cayó sobre la puerta del apartamento desde abajo, igual que, según mi madre, estaba cerrada durante años. Pero lo había visto iluminado. La canción vino de allí. Comenté en voz alta, sin pensar, y el corredor me miró con asombro. Esta unidad pertenece al propietario del edificio, ha sido encerrada durante décadas, respondió secamente. Molesto, insistí, pero vi la luz encendida desde que llegamos. Siempre tuve música. El hombre dudó, como si eligiera las palabras. Luego, bajando la voz, confesó, el anciano que vivió allí murió solo. Dicen que después de eso, sucedieron cosas extrañas. Los inquilinos del tercer piso se quejaron de ruidos, sombras, hasta que un día, después del funeral, el hijo entró en el departamento y juró tener manos en el cuello, voces que no vieron de dónde vinieron. Continuó, algunos escucharon gritos. Otros juraron ver una figura saliendo del baño, como si fuera alguien conocido, luego desaparecieron. Los últimos inquilinos no duraron 2 días. Su voz tembló ligeramente. Pero nada de esto está probado, agregó, como si intentara convencerse. No pude demandar. Me apresuré, fui a la puerta de ese apartamento y llamé fuerte. Una nube de polvo aumentó en el aire, confirmando, nadie había vivido allí durante años. El corredor tenía razón. Pero entonces, ¿qué había visto? En ese momento, el viejo que leyó periódico en la entrada del edificio bajó las páginas, y por primera vez, me saludó con un asentimiento. Era como si un velo hubiera sido desgarrado. Algo dentro de mí sabía, con absoluta certeza, esa fue mi primera experiencia real con lo que existe más allá de nuestro mundo. Y la sensación que me invadió no era de miedo, sino de una comprensión aterradora, no estamos solos. Nos ven. Ellos interactúan. Y a veces somos los intrusos. De vuelta en nuestra antigua casa, los días se han convertido en una secuencia de pesadillas. Se despertó con la sensación de ser observado, como si las paredes susurraban secretos que mi cerebro se negaba a descifrar. Eventos sin lógica acumulados, cosas que una mente humana no debe soportar sin romperse. Empecé a buscar respuestas. Leí sobre magia, rituales, invocaciones, pero todo parecía superficial, peligroso o simplemente inútil. Hasta que, en medio de meses de investigación, me encontré con un concepto que cambió todo, Barzakh. Barzakh no es solo una barrera entre la vida y la muerte. Es un límite sutil, casi invisible, que separa las dimensiones que no deben mezclarse. Como una línea muy fina en el agua que divide 2 mares sin fundarse. Y así como hay Barzakh entre los vivos y los muertos, hay un Barzakh terrestre, un lugar donde los mundos se superponen. Fue entonces cuando me preguntaba, ¿pueden existir algunas personas en este umbral? ¿Hay aquellos que entran y dejan este espacio sin querer? ¿O quién está atrapado en él, como un observador eterno de las realidades que no? ¿Ertenzen? Descubrí que sí. Hay quienes, sin saberlo, son arrastrados a esta entrada. Ven fragmentos de un mundo que no debe verse. Sienten presencia que no debería existir. Y a veces son vistos por ellos. Yo era una de esas personas.
Cada pequeño evento en mi vida, cada una de las palabras, cada coincidencia imposible fue una pieza de un rompecabezas más grande. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero al mismo tiempo era exactamente donde debería estar. Porque de alguna manera querían que supiera que estaban allí. La búsqueda de respuestas se ha convertido en una obsesión. Leí informes de personas que, como yo, habían vivido experiencias similares. Algunos se hundieron en la locura. Otros encontraron una forma de vivir con lo inexplicable. ¿Y yo? Decidí no rendirme. Pero el segundo intento, los libros de la magia, los rituales protectores, falló. Todos eran fórmulas vacías, promesas de control sobre algo que, por definición, no se puede controlar. Fue entonces cuando cambié la estrategia. En lugar de tratar de dominar lo desconocido, comencé a estudiarlo. Aprendí que Barzak no es solo un lugar, sino un estado. Un espacio donde se doblan las leyes de la física y la lógica. Donde los muertos no están completamente muertos, los vivos no están completamente vivos, y las fronteras entre aquí y allí son más delgadas de lo que imaginamos. Hoy sé que no estoy loco. Sé que hay una explicación, aunque mi mente humana no puede completarla por completo. Y sobre todo, sé que no estoy solo en este viaje. Tal vez algún día encuentro todas las respuestas. O tal vez el misterio es precisamente el punto. Lo que importa es que ahora elegí no tener miedo. Porque al final también nos tienen miedo.